Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. Escuchaban llantos desde la sala de autopsias vacía. Nunca debimos ignorar los llantos. Nunca debimos pensar que el frío era solo por la morgue. Trabajo de noche en el Hospital General de Zaragoza, en el turno que nadie quiere. Las 3 de la mañana no es una hora para estar despierto en un lugar donde los muertos se acumulan al fondo del pasillo. Soy técnico forense, y sí, he visto cadáveres retorcidos, restos carbonizados, cuerpos partidos en dos, pero nada me preparó para lo que ocurrió hace 6 meses. Esa noche, todo el equipo estaba ocupado con un accidente múltiple. Yo me quedé solo, organizando expedientes en el archivo subterráneo. El hospital estaba en silencio absoluto, hasta que se escuchó el primer lamento. Bajo, entrecortado. Como un niño llorando, pero con un eco antinatural. Pensé que alguien había dejado la radio encendida en la sala de autopsias. Así que subí las escaleras hacia el pasillo 7. Pero todo estaba apagado. Las luces parpadeaban como si algo interfiriera con la corriente. Me acerqué a la puerta metálica. Cerrada. Dentro no debía haber nadie. Pero los sollozos seguían. Y entonces lo vi. A través de la pequeña ventana circular de la puerta, una sombra agachada, moviéndose como si sufriera. Me congelé. Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada con llave desde fuera. Nadie había entrado. Nadie podía estar dentro. Así que fui al cuarto de cámaras a revisar el monitoreo. Lo que grabó esa noche la cámara 07 no tenía sentido. La grabación empieza normal. Un pasillo oscuro, la puerta de la sala de autopsia cerrada. Silencio. Luego, a las 3:17, la cámara empieza a temblar como si algo la empujara desde dentro de la pared. Aparecen interferencias, rayas negras, saltos de imagen. Y justo ahí, por unos segundos, la cámara capta algo imposible, la silueta de una mujer caminando en reversa, con un bata de hospital llena de sangre, de espaldas, entrando a la sala. Lo perturbador es que no abrió la puerta. Simplemente la atravesó. Fui a ver a seguridad. Nadie había reportado movimientos en ese piso. Así que decidí revisar los registros de ingreso del hospital, por si algún paciente se había fugado. Pero no había nadie con esas características. Ninguna mujer fallecida ese día. Ninguna paciente con bata ensangrentada. Nada. Esa mujer no existía. Volví al pasillo 7, cámara en mano, con la sensación absurda de que algo me observaba desde dentro de las paredes. El ambiente estaba cada vez más helado. Respirar costaba. Y entonces, los lamentos regresaron. Más agudos. Más humanos. Pero ahora provenían del techo, como si alguien se arrastrara por el sistema de ventilación. Me subí a una mesa para mirar el respiradero. Grabé durante 3 minutos. No vi nada hasta que revisé el video. En los primeros segundos no hay nada extraño. Pero al minuto 2, la cámara se desenfoca sola. Se ve algo, colgando desde dentro del ducto. Un brazo. Pequeño. Pálido. De un niño. Gira lentamente y apunta directo a la cámara. Yo no lo vi en el momento. Solo cuando lo revisé después. Decidí detener todo. Avisé al director del hospital. Le enseñé los videos. Y fue ahí cuando me confesó algo que me heló la sangre. El director no dudó ni un segundo al ver los videos. No preguntó cuándo fue o dónde ocurrió. Solo los miró, apagó el monitor y se quedó en silencio varios minutos. Luego me pidió que lo acompañara al archivo viejo, donde guardaban los reportes internos que no debían salir del hospital. Cajas polvorientas, expedientes sin códigos, sin nombres oficiales. Sacó uno. Era del año 1994. Un informe de accidente. Al parecer, durante una remodelación del ala antigua, una camilla con un cadáver fue olvidada en una cámara refrigerada desactivada. Era una mujer de unos 30 años. El encargado del traslado desapareció. Nunca se supo si fue negligencia o algo más. El cuerpo fue encontrado 2 semanas después,
completamente quemado desde dentro, como si se hubiera incinerado sin fuego. La autopsia no encontró causa de muerte. No había rastros de combustión externa. Solo órganos destruidos, como si hubieran hervido vivos. Pero eso no era lo peor. Unos días después, uno de los internos empezó a sufrir episodios de insomnio. Decía que la mujer lo visitaba por las noches, que lloraba por sus hijos, que hablaba en idiomas que él no entendía. Así que fue trasladado a psiquiatría. El expediente termina ahí, sin conclusiones. Solo una nota a mano: no abrir el pasillo 7 durante la madrugada. Si se escuchan llantos, no responder. A los pocos días, el director fue encontrado muerto en su oficina. Asfixia, dijeron. Aunque sus pulmones estaban completamente secos, como si hubiera inhalado fuego. Desde entonces, la sala de autopsias permanece cerrada. Pero los lamentos no se detienen. Cada noche a las 3:17 exactas, alguien o algo llora desde dentro. Y hace una semana, revisando las cámaras de seguridad, vi algo más. La mujer ya no está sola. El brazo del niño ha aparecido 5 veces desde diferentes ductos. Ayer, una mano pequeña se apoyó en la camilla 3. Nadie la vio en tiempo real. Solo la cámara la registró. Pero lo más perturbador ocurrió anoche. La cámara de la sala de autopsia se activó sola, aunque la puerta sigue cerrada desde fuera. El video muestra la camilla vacía, y lentamente, una figura blanca se sienta sobre ella. Mueve la cabeza como si llorara, y entonces mira a la cámara directo, como si supiera que alguien la está viendo. El sistema se apagó. La grabación desapareció del servidor. Y ahora, cada vez que paso por ese pasillo, siento que algo camina detrás de mí, respirándome en la nuca. No he dormido en 3 noches. Y lo peor es que los lamentos ya no vienen de la sala. Ahora se escuchan desde el techo de mi habitación. Historia 2. El ritual que realizaron en el pabellón C. Cuando las cámaras dejaron de grabar, nadie supo explicar por qué la sangre seguía goteando del techo. Y lo peor, ese pabellón estaba clausurado desde hace años. Fui interno en el Hospital Psiquiátrico de Santa Olalla durante mi residencia. No es un lugar moderno, ni mucho menos seguro. Los pasillos parecen sacados de otro siglo, las paredes tienen grietas que nunca se reparan, y hay zonas tan olvidadas que ni siquiera figuran en los planos actuales. Una de esas zonas era el pabellón C, también conocido como el ala silenciosa. Se supone que fue cerrado en 1998 por problemas estructurales, pero los más antiguos decían otra cosa. Hablaban de una paciente, una mujer internada por esquizofrenia, que murió ahí durante un apagón, en condiciones que nunca fueron aclaradas. Así que, por protocolo, a los nuevos residentes nos prohibían acercarnos. Pero la curiosidad pesa más que el miedo. Una madrugada, me tocó cubrir una guardia doble. Estaba agotado y necesitaba un sitio tranquilo para descansar unos minutos. Así que bajé por las escaleras viejas hasta el sótano, donde estaba la entrada al pabellón C. La puerta metálica estaba abierta. No debía estarlo. Entré, pensando que encontraría una camilla o una silla para sentarme. Pero lo que vi no era parte del hospital. Había símbolos pintados en las paredes con algo que parecía óxido, pero olía a carne podrida. Había cera derretida en el suelo formando espirales, y justo al fondo, una figura encapuchada de espaldas, completamente inmóvil. Me paralicé. Pero la figura no reaccionó. No respiraba. No se movía. No hacía ningún ruido. Me acerqué, lentamente. Sentía que algo estaba profundamente mal. Y entonces vi que no era una persona. Era un maniquí, pero de tamaño real, hecho de yeso agrietado y con restos de lo que parecían órganos de animales incrustados en el torso. Lo más perturbador era la cabeza, una máscara de látex envejecido con la boca cosida con hilo quirúrgico. No era parte de ningún experimento médico. Eso lo supe en cuanto vi el símbolo tallado en su pecho, un triángulo invertido con un ojo sangrante en el centro. No entendía qué era eso, así que retrocedí. Pero al girarme, escuché una voz. Una voz susurrando desde las paredes, mi nombre. Creí que era el cansancio, así que caminé hacia la salida.
Pero el pasillo ya no era el mismo. Las luces estaban apagadas. Y en la penumbra, podía ver sombras arrastrándose por el suelo como si fueran gusanos humanos. Me detuve. Respiré hondo. Intenté no mirar hacia los costados. Así que avancé a tientas. Entonces escuché algo más. Una especie de canto, como un rezo grave, repetitivo, en un idioma que me heló la sangre. Y venía de abajo, del subsótano sellado. En ese momento pensé en correr, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado por completo, como si algo invisible me sujetara desde la espalda. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El siguiente recuerdo es el sonido de una puerta oxidada al abrirse. Era un enfermero de seguridad, Carlos. Me encontró de pie, temblando, frente al maniquí, en estado de shock. Así que me llevaron a urgencias. Dije que solo me había perdido. Pero 2 días después, Carlos apareció muerto en el mismo pabellón. Su cuerpo fue hallado desollado desde el cuello hasta el ombligo, con los órganos dispuestos en círculo y una vela negra encendida en el centro de su pecho. No hubo comunicado oficial. Nadie habló de eso. El pabellón se fue clausurado otra vez, esta vez con cadena y concreto. Pero esa misma noche, alguien dejó un sobre bajo mi puerta. Dentro había una foto. Borrosa. Una toma nocturna del pabellón C, con varios encapuchados de pie alrededor del maniquí. Uno de ellos me estaba mirando. Y tenía mi cara. Pasé días sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me veía ahí, entre ellos. Encapuchado. Sosteniendo una vela negra. Y aunque la imagen era difusa, reconocía mis propios gestos, mi manera de mover los dedos, la cicatriz en la ceja. Era yo, pero no era yo. Era algo con mi rostro, y me miraba directamente a través de la fotografía. Intenté hablar con el director del hospital, así que llevé la foto. Pero cuando la saqué del sobre, estaba en blanco. Solo manchas negras y ruido visual, como interferencia en una cinta VHS vieja. Me dijo que estaba sobrecargado, que tomara unos días. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Esa noche, soñé que regresaba al pabellón C. En el sueño, yo era el maniquí. Estaba atado a la camilla con alambres, y podía sentir el yeso endureciéndose sobre mi piel, hundiéndose, atrapándome. No podía gritar. No podía moverme. Solo escuchaba a los encapuchados murmurando una palabra que no entendía, hasta que uno de ellos se acercó y la susurró en mi oído. Recuerda. Me desperté empapado en sudor, con sangre seca en la nariz y un símbolo tallado en mi antebrazo. El mismo del maniquí. Fui al espejo, y algo más estaba mal. Mis ojos eran distintos. No por fuera, por dentro. Sentía una presencia detrás de mi mirada. Como si alguien más estuviera viendo el mundo desde mi cuerpo. Así que abandoné la residencia. Renuncié. Me mudé lejos. Cambié de ciudad. Pero los susurros siguieron. 3 semanas después, una noticia apareció en un foro oculto de medicina forense. El maniquí fue encontrado nuevamente en el pabellón. Estaba en llamas, pero no se consumía. Junto a él, otra víctima, un estudiante de primer año. La autopsia reveló que su corazón fue sustituido por una cinta de casete negra, completamente sellada dentro del tórax. Nadie pudo explicar cómo fue posible. Pero la cinta fue reproducida. Y lo que se escuchaba era mi voz. Decía frases que nunca recuerdo haber dicho. Hablaba de rituales. De los que duermen bajo la piedra. De abrir las puertas equivocadas. Y al final, una risa que se convierte en estática. Después, el audio se corrompe y estalla en chillidos de niños llorando, en reversa. Desde entonces, el archivo de audio fue eliminado de todas las bases. Pero alguien lo sigue enviando por correos anónimos. Cada vez que lo escuchas, alguien desaparece. El patrón ya fue notado. Hay reportes. Y ahora, tú estás oyendo mi historia. Tal vez crees que es ficción. Tal vez no. Solo te pido una cosa. Si alguna vez encuentras una vela negra frente a tu puerta, no la toques. No la enciendas. Y no pronuncies tu nombre en voz alta. Porque si lo haces, puede que no seas tú quien responda.
Historia 3. No apagues la luz en la sala de rayos X. El cuerpo seguía allí, pero su sombra ya no coincidía con él. Eso fue lo último que dijo el técnico antes de desaparecer del hospital sin dejar rastro. Lo que ocurrió esa noche en la sala de rayos X del turno nocturno nunca fue documentado oficialmente. Lo poco que se sabe se filtró en un hilo cerrado de Reddit, y luego, alguien intentó borrarlo. Todo empezó con un reemplazo de último minuto. Un técnico llamado Mario fue convocado para cubrir la guardia del Hospital General de Tizayuca. Era una noche común, pero hubo una caída de energía justo antes de que llegara, así que activaron el generador de emergencia, pero una sección quedó sin luz, la sala de rayos X. El médico de guardia insistió en que igual se hiciera la tomografía de un paciente que acababa de llegar por un accidente. Un hombre sin identificación, lleno de heridas, inmóvil, pero completamente consciente. Tenía los ojos bien abiertos, pero nunca parpadeaba. Mario encendió los sistemas manuales, ajustó la camilla, preparó la placa. Así que fue a buscar unas guías de calibración al almacén. Tardó menos de 3 minutos, pero cuando regresó, la camilla estaba vacía. Pensó que el paciente se había bajado solo, así que revisó los pasillos, pero no encontró nada. Revisó las cámaras del área, así que... ahí fue cuando algo no cuadró. En las imágenes, el paciente nunca se movió. Nunca se levantó. Pero tampoco estaba cuando volvió. Como si la grabación mostrara una versión distinta de la realidad. Y entonces, lo más inquietante ocurrió. Cuando Mario avanzó los cuadros de la cámara, vio una sombra moverse en la sala, pero no había nadie allí. Lo más perturbador fue que esa sombra se acercaba directo hacia la cámara, y parecía darse cuenta de que la estaban viendo. La linterna se me cayó. No por torpeza, sino porque juraría que alguien me la arrebató de las manos. Se apagó al instante. Todo quedó envuelto en una oscuridad tan densa que parecía absorber el sonido. Intenté retroceder, tanteando a ciegas, pero algo se interpuso. Era como si una figura me impidiera avanzar, y respiraba. Quise hablar, decir algo, pero de mi boca no salió voz. Solo un sonido seco, como si algo se hubiera alojado en mi garganta. Fue entonces que lo escuché, un zumbido mecánico, grave, constante, como un motor viejo funcionando bajo tierra. Luego, un clic. Y entonces la pantalla de rayos X parpadeó. Una imagen apareció. No era mi columna, ni mi cráneo. Era otro cuerpo. Pero no un cuerpo vivo. Se veía retorcido, con los huesos quebrados en posiciones imposibles, como si lo hubieran forzado a encajar en un espacio demasiado pequeño. La cabeza estaba girada completamente hacia atrás. En la parte inferior de la pantalla aparecía una fecha, 27 de octubre de 2003. Ese fue el día que, según los registros, un técnico murió electrocutado cuando el generador de rayos X colapsó tras una sobrecarga. Su cuerpo quedó atrapado dentro de la máquina. Pero el hospital nunca lo declaró públicamente. Volteé desesperado para salir de la sala, pero la puerta estaba sellada. Y cuando quise gritar, la imagen volvió a cambiar. Ahora mostraba mi esqueleto. Y detrás de mí, algo más. Una figura oscura. Humanoide, pero alargada, imposible, de huesos delgados y quebrados, sonriendo. Y no era solo la pantalla. Esa cosa estaba conmigo en la habitación. No se movía. No respiraba. Solo estaba allí. Observándome. Esperando. Intenté hacer que la linterna funcionara de nuevo. Nada. El teléfono se apagó. Todo contacto con el exterior se había cortado. Me arrinconé contra una de las paredes, pero el cuarto parecía estirarse, cambiar. Como si no estuviera en el mismo lugar donde entré. Sentí un dolor punzante en la base del cuello. Como si me hubieran inyectado hielo directamente en la médula. Una voz apenas perceptible murmuró algo junto a mi oído. No entendí las palabras, pero reconocí el tono, era amenaza, castigo. Entonces lo comprendí. No era el primero que entraba a esa sala después de las 3:33. Pero sí sería el siguiente en quedarse. Y justo cuando intenté correr hacia la consola de emergencia, ocurrió lo peor. La consola de emergencia estaba a menos de 3 metros de mí, pero cada paso se sentía como si caminara sobre concreto fresco.
Mis piernas no respondían del todo, como si algo invisible las envolviera, arrastrándome hacia el suelo. La figura detrás de mí ya no estaba en la pantalla. La sentía cerca. Demasiado cerca. Entonces, sin previo aviso, la máquina de rayos X se activó sola. El tubo giró lentamente, como un ojo mecánico escaneando la habitación, y disparó unas de luz directamente hacia mí. El aire se volvió espeso, el zumbido creció hasta volverse insoportable, y de pronto, todo se detuvo. La oscuridad se hizo absoluta. Silencio. Ni siquiera mi respiración. Hasta que la pantalla parpadeó una última vez. Lo que vi allí me desarmó por completo. Un escaneo en tiempo real. No de mí. Era alguien más, acostado en la camilla. Alguien sin rostro, sin piel. Solo tendones, músculos y huesos. Pero aún así, se movía. Respiraba. La figura en el monitor giró lentamente la cabeza hacia mí. No sabría explicarlo con lógica, pero supe en ese instante que lo que sea que fuera, era lo que quedaba del técnico muerto. No físicamente, sino algo mucho peor. Su esencia atrapada en esa sala, su conciencia fundida con las máquinas, deformada por años de aislamiento digital en un ciclo de radiación y dolor. Y de pronto, la voz volvió. No como un susurro esta vez, sino dentro de mi cabeza. Directa. Cruda. Ahora eres parte del archivo. Bienvenido. Todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse, como si el tiempo y el espacio fueran fragmentos de un mismo archivo corrupto. Las paredes parpadeaban. Mi cuerpo vibraba, como si algo intentara reescribirme desde adentro. En ese momento comprendí, la sala de rayos X no era solo una sala. Era una trampa digital, un ancla para lo que fuera que habitaba allí. Y yo, al ingresar de noche, cuando el sistema se reinicia, me volví parte del patrón. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el pitido constante de un corazón, que no era el mío. Me encontraron a la mañana siguiente, tirado en el suelo, con la linterna apagada y la puerta sin signos de haber sido forzada. Dijeron que había sufrido un episodio psicótico por el estrés del turno nocturno. Pero yo sé lo que vi. La imagen que dejó la máquina quedó archivada, pero nadie ha querido mostrarla. El archivo está sellado bajo la etiqueta Paciente 000, no reproducir. Y desde entonces, algo me persigue. Cada vez que paso por un tomógrafo, por una radiografía dental, incluso por un detector de metales, el sistema se detiene. Parpadea. Se reinicia. Como si me reconociera. Como si yo ya no fuera totalmente humano. Así que un consejo, si alguna vez te toca el turno nocturno en un hospital antiguo, y te piden hacer pruebas de rutina a una sala cerrada. No entres solo. Y por lo que más quieras, no apagues la luz. Historia 4. El interno que hablaba con un niño que no existía. Cuando lo encontraron en la azotea, reía mientras decía que el niño ya tenía otro cuerpo. Lo peor es que ese pabellón había sido desalojado una semana antes. Soy enfermero de turno nocturno en un hospital psiquiátrico en el centro de México. El tipo de sitio donde el tiempo parece estar atrapado en los muros, donde los relojes no siempre marcan lo mismo en cada sala. Ahí conocí a David, un interno joven, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Tranquilo, silencioso, no era agresivo, hasta que empezó a hablar con él. Al principio pensé que era parte de sus alucinaciones. Lo escuchaba murmurar en su cuarto. A veces reía solo, a veces lloraba mirando a la pared. Así que no le presté mucha atención. Pero una noche entré a su habitación durante la ronda y lo encontré sentado en el suelo, con marcas en el pecho hechas con sus propias uñas. Me dijo que eran señales y que el niño ya le estaba mostrando cosas. Le pregunté quién era ese niño. David me miró sin parpadear y dijo: no se ve con los ojos, se siente en los huesos. Intenté reportarlo al médico de guardia, pero justo esa semana hubo una falla eléctrica. Las cámaras dejaron de grabar durante 3 noches seguidas. Fue cuando todo empeoró. David empezó a desaparecer. Literalmente. Por horas enteras no estaba en su cama, ni en los baños, ni en las escaleras. Luego aparecía de nuevo, con los pies mojados y hojas secas entre los dedos.
Así que lo seguimos una noche. Uno de los celadores y yo. Pero lo que grabamos en esa ronda nunca debió existir. Esa noche llevamos una cámara de visión nocturna que sacamos del área de seguridad. David no sabía que lo estábamos vigilando. A las 2:39 de la madrugada, se levantó de su cama, caminó hasta el final del pasillo y se detuvo frente a una pared sin puertas. Puso su mano sobre el concreto y desapareció. No caminó. No giró. Desapareció como si la pared se lo tragara. Pero lo más extraño fue lo que grabó la cámara. Justo en el fotograma en el que se desvanecía, se generó una distorsión en la imagen. Una interferencia que duró 4 segundos. En ese ruido visual, se forma lo que parece ser un rostro infantil, deformado, con los ojos negros y la boca abierta como si gritara sin emitir sonido. Así que llamamos a mantenimiento. Revisaron el muro. Era macizo. No había túneles, ni puertas escondidas. Nada. Pero 2 días después, David volvió a aparecer, esta vez en el pabellón clausurado, el de terapia de aislamiento, que llevaba años cerrado por filtraciones de gas. Estaba desnudo, cubierto de lodo seco y con símbolos dibujados en el abdomen. No hablaba. Solo tarareaba una canción infantil, al revés. El psicólogo jefe pidió que se lo trasladara de inmediato al área crítica. Así que lo sedaron. Pero al día siguiente, una enfermera entró en crisis, decía haber escuchado la voz de un niño susurrándole a través del monitor cardíaco de David. Las ondas no parecían latidos, eran patrones de audio. Rítmicos. Repetitivos. Esa misma noche, David se autolesionó. Se rompió los dientes contra la cerámica del lavabo, uno por uno. En su lengua, quedó marcada una frase escrita con lo que parecía tinta negra. Él ya tiene otra cara. Lo pusieron en aislamiento bajo vigilancia a las 24 horas. Pero eso no evitó lo que vino después. A las 3:13 de la madrugada, la cámara del aislamiento mostró a David durmiendo. Todo parecía normal. Pero en el minuto 2:47 de la grabación, ocurre algo imposible. Una figura pequeña aparece de pie junto a su cama. No abre la puerta. No entra por las ventanas. Simplemente, aparece. Tiene el cuerpo de un niño, pero no encaja con nada natural. Sus proporciones son inhumanas, brazos demasiado largos, cuello ladeado en un ángulo antinatural, piel blanquecina como papel mojado. Lo más escalofriante es que la cámara no lo enfoca nunca por completo. Cada vez que se mueve, la imagen se corrompe, como si la señal fuera incapaz de procesarlo. Como si fuera una interferencia viva. El niño se agacha, pone su rostro junto al oído de David y entonces David sonríe dormido. 5 segundos después, se levanta de golpe, lo abraza y ambos se desvanecen. La cama queda vacía. Los guardias entraron en pánico al ver la señal en vivo. Revisaron todo el edificio, planta por planta, pero no había rastro de él. Solo una cosa quedó en la celda, un dibujo hecho con sangre y ceniza en la pared. Era un rostro, mal formado, pero con algo muy claro, tenía los ojos de David y los dientes de otro. 2 días después, el cuerpo del celador que me acompañó en la vigilancia fue encontrado colgado en el archivo clínico. En su boca, alguien había colocado una nota escrita con tinta roja. Yo también lo vi. Intentaron rastrear la grabación original. Pero el archivo se dañó solo. La cinta se deformó, como si se hubiera fundido desde dentro. Los bits de audio quedaron inutilizables, y el video fue clasificado como material contaminado. Unos días después de que todo esto se silenciara, recibí un correo anónimo. Solo tenía un archivo adjunto, una fotografía. En ella, un grupo de niños de espaldas en un parque abandonado. Todos quietos, menos uno, que me miraba directo a la cámara. Su rostro no era humano. Tenía la piel cocida y los ojos invertidos. Pero lo más perturbador fue que reconocí la camisa. ¿Era mía? Esa foto fue tomada la mañana en que nací. Desde entonces, cada vez que paso frente a un monitor apagado, veo a alguien parado detrás de mí, del tamaño de un niño. Y sé que no se va a ir. Porque ahora está esperando a que alguien más le hable.